Hola a todos, soy Claudia y como lo prometido es deuda, vamos a empezar a trabajar nuestros videitos sobre el uso de la resina epóxica para la elaboración de piezas pequeñas, bisutería y otro tipo de elementos. Bueno, les cuento que me han preguntado, bueno, ¿qué es la resina? La resina es un polímero, es un plástico y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Es un plástico. Es un plástico que nosotros trabajamos, vienen dos componentes, componente A, un componente B. En este caso, yo tengo acá en estos recipientes un poquito para cuando voy a hacer mis trabajos, para tenerlo a la mano. ¿Qué pasa con el componente A y qué pasa con ese componente B? Se los voy a contar más adelante. Vamos a hablar de resina. ¿Cuántos tipos de resina existen? Yo conozco resina epóxica y resina poliéster. La resina poliéster no la estoy manejando, no la manejo, no me gusta mucho y exige unas condiciones, un área de trabajo específica con la cual no cuento en este momento. Da unos resultados muy lindos. La burbuja que produce es mínima comparado con la resina epóxica. La resina epóxica es un poquito más complicada de trabajar, pero la resina poliéster, entre otras cosas, tiene un olor muy fuerte, por eso necesita un área de trabajo muy específica, tiene un olor fuerte, se calienta bastante, entonces la vamos a dejar de un ladito y nos vamos a concentrar en lo que por ahora nos interesa, que es la resina epóxica. Cuando voy a la tienda a comprar resina epóxica, siempre me preguntan, ¿de la rígida o de la flexible? Ok, hay dos tipos. Una, que cuando nuestras piezas están terminadas, como esta, son completamente rígidas. Recordemos que dijimos que era un plástico. Pero cuando nuestras piezas están terminadas en la resina flexible, pues son piezas que las podemos moldear, las podemos doblar y es otra pieza completamente diferente. Se utiliza en llaveros, se utiliza en letreros, en calcomanías para los carros, bueno, otro tipo de elementos que no los vamos a manejar ahorita. Recuerden que estamos hablando de cómo vamos a utilizar la resina epóxica en la elaboración de piezas pequeñas como bisutería, entre otras cosas. La resina está compuesta de dos partes, un componente A y un componente B. ¿Qué es el componente A? La resina como tal, ¿cierto? Y entonces, ¿qué vendría siendo el componente B? Pues el catalizador que me va a permitir que esa resina se endurezca. Si yo no mezclo los dos ingredientes, ¿qué me va a pasar? No me va a funcionar, no me va a salir ninguna pieza. Ahora me preguntan, bueno, ¿y cuánto le echo de cada uno? Pues muy sencillo. Depende del fabricante. El fabricante es el que tiene la razón. Y si el fabricante me dice, podemos mezclar en partes iguales el componente A y el componente B, pues le hacemos caso al fabricante. Pero si el fabricante me dice, por cada dos partes del componente A le voy a poner una parte del componente B, pues solamente hacemos lo que nos dice el fabricante. Vamos a encontrar una gran cantidad de elementos en el mercado, de marcas, de etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hacerle caso a lo que nos diga nuestro proveedor, nuestro fabricante de la resina. ¿Listo? Que mi vecino me dijo que era así. No, tu vecino va a utilizar la que él compró y tú vas a utilizar la que compraste de acuerdo a las condiciones del vendedor de él y de acuerdo a las condiciones del vendedor tuyo. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta? Que la resina, al mezclarla con el catalizador o el endurecedor, como lo queramos llamar, va a empezar a formar una cantidad de elementos, nos va a generar unos vapores, bueno, una cantidad de cositas que la idea es que las podamos ir viendo una a una detalladamente en cada uno de los siguientes videos. Los invito para que me sigan, para que estén muy atentos de estos tipsitos que voy a estar subiendo en el transcurso de estas semanas.
quiero que compartir con ustedes, quiero que me pregunten, no quiero que sean videos muy extensos donde ustedes se cansen, se aburran, no quiero que sean videos donde ustedes me puedan preguntar y vamos a ir aprendiendo entre los dos, acá y acá conmigo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a preparar? Resina, componente B, y quien se anime, esté atento al siguiente video donde vamos a hablar de cómo mezclar este tipo de elementos. Recuerden que para clases personalizadas me pueden buscar en mis redes sociales, que yo estoy atenta a todo el que quiera preguntar, al que quiera una clase personalizada, al que quiera una asesoría o al que simplemente quiera aprender viendo mis videos. Un abrazo para todos.